municipio de El Contadero. La presencia de Dios en nuestra vida, para escuchar su palabra y para celebrar en comunidad la fiesta de la fe. Que el Espíritu de Jesús resucitado nos ayude a entender que para cumplir la voluntad de Dios, lo importante no son las palabras, sino las obras de la vida cotidiana, orientadas a lograr el perdón, la reconciliación y la paz justa y verdadera. Dispongámonos a celebrar con gozo y esperanza. Les doy la bienvenida a ustedes que de manera presencial participan y celebran conmigo esta Santa Eucaristía. Un saludo cordial para los oyentes de 104.3 Verde Estéreo, quienes también se conectan a esta hora y se unen a nuestra celebración eucarística, y a nuestros hermanos que siguen la celebración a través de la red de Facebook del señor alcalde Galo Chamorro. Con alegría iniciemos nuestra celebración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, permanezca siempre con todos ustedes. Al celebrar la Eucaristía nosotros tenemos un propósito. Hemos venido a encontrarnos con Dios y queremos expresarle nuestros sentimientos. Por eso, en silencio, hablemos con Él. Presentémosle nuestras peticiones o nuestra acción de gracias. Él es un Dios que es misericordioso y quiere escucharnos en este momento. Oramos en esta Santa Eucaristía por el eterno descanso de Carlos Hernán Vallejo Romero, quien hace 4 meses descansa en el sueño de la muerte. Le pedimos a Dios para que le conceda gozar de su presencia por toda la eternidad. Intención de su esposa e hijo, padres, hermanos y sobrinos. Por él le decimos a Dios, concédele, Señor, el descanso eterno. Concédele, Señor, el descanso eterno. Presentamos también nuestra oración al dueño de la vida, por el señor Eduardo Froilán González Guerrero, señora y familia, quien da gracias al Sagrado Corazón de Jesús
por sus bendiciones y por todo lo que Él hace en su vida y en la de su familia. Le pedimos a Él, al Sagrado Corazón, que siga derramando bendiciones sobre este hermano nuestro y sobre su familia. Sagrado Corazón de Jesús, Sagrado Corazón de Jesús. Al comenzar la celebración eucarística, pidámosle a Dios que nos conceda la conversión de nuestros corazones. Así obtendremos la reconciliación y se acrecentará nuestra comunión con Dios y con nuestros hermanos. Hagamos memoria de las cosas malas que hemos cometido y pidámosle a Dios con humildad que nos perdone. Digamos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Padre de las misericordias, tenga piedad de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Glorifiquemos el nombre de Dios en este día de fiesta. Digamos juntos: gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que manifiestas tu omnipotencia principalmente con el perdón y la misericordia, multiplica tu gracia sobre nosotros, para que apresurándonos hacia lo que nos prometes, nos hagas partícipes de los bienes del cielo. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Tenga la bondad de sentarse, escuchemos lo que nos dice Dios en su palabra. En nuestro tiempo hay una marcada tendencia a no asumir responsabilidades o compromisos a nivel personal y social. Frente a esta dolorosa realidad, la palabra de Dios nos invita a decir sí al Señor mediante una conversión permanente para pasar de la palabra a la acción, de pecadores hipócritas a pecadores arrepentidos, comprometidos en la tarea de construir aquí en la tierra el reino de Dios y su justicia. En el mes de la Biblia, escuchemos. Lectura de la profecía de Ezequiel. Esto dice el Señor:
Ustedes insisten, no es justo el proceder del Señor. Escuchen, casa de Israel, ¿es injusto mi proceder? ¿No es más bien su proceder el que es injusto? Cuando el inocente se aparta de su inocencia, comete la maldad y muere. Muere por la maldad que cometió. Y cuando el malvado se convierte de la maldad que hizo y practica el derecho y la justicia, él salva su propia vida. Si recapacita y se convierte de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Recuerda, Señor, tu ternura. Recuerda, Señor, tu ternura. Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas. Haz que camine con lealtad. Enséñame porque tú eres mi Dios y Salvador, y todo el día te estoy esperando. Recuerda, Señor, tu ternura. Recuerda, Señor, tu ternura, y tu misericordia son eternas. No te acuerdes de los pecados ni de las maldades de mi juventud. Acuérdate de mí con misericordia por tu bondad, Señor. El Señor es bueno y es recto, y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud, enseña sus caminos a los humildes. Recuerda, Señor, tu ternura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, si quieren darme el consuelo de Cristo y aliviarme con su amor, si nos une el mismo espíritu y tienen entrañas compasivas, denme esta alegría. Manténgase unánimes y concordes, con un mismo amor y un mismo sentir. No obren por rivalidad ni por vanagloria, considerando por la humildad a los demás superiores a ustedes. No se encierren en sus intereses, sino busquen todos el interés de los demás. Tengan entre ustedes los sentimientos propios de Cristo Jesús, el cual, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente al ser igual a Dios. Al contrario, se despojó de sí mismo tomando la condición de esclavo, hecho semejante a los hombres. Y así, reconocido como hombre por su presencia, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. El Señor esté con cada uno de ustedes. Les proclamo el Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos. Se acercó al primero y le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar a la viña. Él le contestó: no quiero. Pero después se arrepintió y fue. Se acercó al segundo y le dijo lo mismo. Él le contestó: voy, Señor, pero no fue. ¿Quién de los 2 cumplió la voluntad de su padre?
Contestaron: el primero. Jesús les dijo: en verdad les digo que los publicanos y las prostitutas van por delante de ustedes en el reino de Dios, porque vino Juan a ustedes enseñándoles el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y prostitutas le creyeron. Y aún después de ver esto, ustedes no se arrepintieron ni le creyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. De sentarse un momento. Los seres humanos en la vida experimentamos diferentes momentos. Me refiero a las situaciones que a veces nos toca vivir. Algunas alegres, otras situaciones son tristes, dolorosas. De hecho, cuando llega la experiencia del dolor a nuestra vida, buscamos una razón a ese dolor por el que estamos atravesando en el momento y preguntamos, cuestionamos: ¿por qué me pasa esto? ¿Qué hice para que me suceda esto? Y ante la situación de dolor siempre tendemos a buscar una explicación, a cuestionar. Y uno de los errores que caemos cuando buscamos una explicación es a buscar culpables. Y entonces decimos: este mal me sucede por culpa de tal persona. Y aquí aterrizamos en el texto del profeta Ezequiel que hemos escuchado en esta mañana. El pueblo, una vez que vive la situación de deportación a Babilonia, el pueblo entonces también buscaba, bueno, ¿quién es el culpable? ¿Quién es el injusto? El por qué ellos tuvieron que salir de su tierra a un lugar extranjero. Y entonces Dios les da una respuesta a través del profeta Ezequiel con esto: ustedes insisten, no es justo el proceder del Señor. Escuchen, casa de Israel, ¿es injusto mi proceder? ¿No es más bien su proceder el injusto? Aquí ya va mostrándoles Dios a través del profeta que ellos no tienen por qué decirle a él que es el injusto, sino más bien que se den cuenta y sean responsables de sus propios actos. El injusto no es Dios, los injustos son ellos. Y aquí ya nos deja una enseñanza para nuestra vida. Por eso, cuando queremos buscar culpables, primero hay que cuestionarnos a nosotros mismos antes que cuestionar a otros. Y entonces decir, ¿qué hice yo de mal para que me suceda esta situación por la que estoy viviendo? ¿Qué hice yo antes que busque a otros y les eche la culpa? Y entonces eso me enseña a ser responsable de mis propios actos. Y hay gente que no es responsable de sus actos. Y por eso cuando no es responsable le echa la culpa al otro. Aquí nos vamos a iluminar con un ejemplo. En las familias no siempre se vive la unidad. Hay familias que se vive, en las que se vive la división, la rivalidad entre hermanos o de padres con hijos. Y entonces hay padres que dicen, es la culpa del hijo, es la culpa de él porque es rebelde, porque es grosero. Aquí hay que preguntarse en algunos casos, ¿será que el hijo es así porque quiere o porque desde niño no recibió ese amor, no recibió ese cariño,
de un padre, de una madre. Y entonces cuando crecen no saben responder a ese amor, no saben comportarse como hijos. Y hay padres que dicen, es que mi hijo no me quiere, pero cuando el hijo estuvo niño, ¿qué tanto amor le entregó? Y eso es importante. Ahora bien, en el otro caso, hay hijos que les echan la culpa a los padres. Es que mi papá no me quiere y es que mi papá me maltrata. Y entonces hay que preguntarse, hijo, ¿te estás comportando como debe ser, como un hijo racional, respetando y amando a tus padres? Entonces lo que uno da, eso es lo que recibe. Y no podemos estar en la vida siempre buscando culpables. Es necesario preguntarse, ¿en qué fallé yo para que esta situación se esté dando en mi vida o en mi familia o en mi trabajo? Ahora dice el texto también a continuación, dice esto: cuando el inocente se aparta de su inocencia, comete la maldad y muere por la maldad que cometió. Aquí ya nos deja claro el autor sagrado que todo mal que se comete no lo paga otro, sino que es uno mismo quien recibe las consecuencias de el obrar que ha hecho. Aquí ya tumbamos la mentalidad de algunos de nuestros abuelos, de los mismos creyentes, que suelen decir, yo sufro porque fulano de tal en mi familia era malo, y entonces ese pecado ahora Dios me lo está atribuyendo a mí. Ojo con eso. El justo que se aparta de la justicia y comete pecado, él es el que muere, no va a ser otro. Por eso no podemos pensar que la situación que puedo estar viviendo entonces es por culpa de que otro pecó. No, cada uno responde por lo suyo. Y aquí vamos teniendo claro lo que ya nos decía al inicio el texto. Cada uno responde por sus actos y no, entonces Dios le va a echar la culpa a otro. Y aquí entonces no teman, porque hay personas que tienen ese temor. Mi papá fue malo, mi mamá fue mala, y entonces yo voy a sufrir o yo sufro por culpa de ellos. No, cada uno recibe por lo que haya hecho. Si es bien, cosechará el bien. Hablemos de la lectura de San Pablo a los Filipenses. En el texto de este domingo, San Pablo se dirige como un padre para esta comunidad. La comunidad aparentemente se ve que no está viviendo en la unidad, no están viviendo en el amor. Y entonces, como un padre se preocupa por sus hijos, ahora Pablo les va a escribir a esta comunidad de Filipos diciéndoles lo siguiente: si quieren darme el consuelo de Cristo y aliviarme con su amor, si nos une el mismo espíritu y tienen entrañas compasivas, denme esta alegría. Manténganse unánimes y concordes con un mismo amor y un mismo sentir. Tan especial es Pablo para esta comunidad que no quiere verlos en esa situación de desunión. Pareciera que la comunidad, a pesar de que era una comunidad pequeña, vivían tirándose los unos con los otros. Triste realidad que también hoy en día se vive en el trabajo, se vive en algunos hogares, se vive en algunas comunidades, donde la gente, en vez de quererse, de valorarse, viven tirándose. Y en vez de buscar armonía en el espacio que comparten, viven haciéndose daño unos con otros. Y esta comunidad de Filipos vivía, con seguridad vivía en la desunión, vivían creyéndose más que otros. Y a pesar de que dice la historia de que esta comunidad era una comunidad pobre, pero miren, había orgullosos, a pesar de que todos eran iguales, había orgullosos que se creían más que los otros. Y ahora Pablo les dice, si ustedes me quieren, hagan esto, vivan unánimes, manténganse unánimes y concordes en un mismo amor. Esa también es, este también es el consejo para nosotros y para muchas personas en algunos hogares donde viven la desunión. Si ustedes
aman su vida, si ustedes quieren la paz, vivan unánimes, respétense, no vivan haciéndose daño unos con otros. Si ustedes aman a sus padres, porque hay hijos que también viven maltratándose y eso molesta, eso pone triste a los padres. Si ustedes quieren a sus padres, respétense, traten de vivir fraternalmente en su hogar, no vivan siendo motivo de tristeza para sus padres. Eso es. Si la nuera dice que quiere a sus suegros, entonces pórtese bien, trate de ser una persona paciente, trate de disimular cuando esté de mal genio, no cause división, sea una persona que ayude en la armonía en el lugar donde se encuentre. Luego pone San Pablo un ejemplo aquí. Les dice, tengan entre ustedes los sentimientos propios de Cristo Jesús. Qué bueno tener en la vida ejemplos, testimonios. Y por eso San Pablo lo pone a Jesús como el testimonio más grande para que esta comunidad pueda vivir en comunión. Y les dice, Jesús, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios. Miren, a pesar de que Jesús es Dios, Él se anonadó, se abajó y se hizo uno como nosotros. Aquí ya entra una invitación para nosotros, que en la vida, sin importar el cargo o sin importar la sabiduría que podamos tener, siempre debemos conservarnos en la humildad, no encaramarnos, no ocupar lugares altos creyéndonos que somos mejores que los otros. Es importante que aprendamos a convivir y aprendamos a valorar la presencia del otro. Eso es importante. Mire, Jesús, siendo Dios, se hizo como nosotros. Y entonces la pregunta es, ¿por qué nosotros queremos ser más que Dios? Y luego dice San Pablo en su himno cristológico, dice, tomando su condición de esclavo, se hizo semejante a los hombres, y así, reconocido como hombre por su presencia, se humilló a sí mismo. Este es el consejo práctico para la comunidad de Filipos, y que obviamente cae para nuestra comunidad, para este tiempo en el que vivimos, porque como les decía, en cada tiempo no faltan los orgullosos, no faltan la gente que siembra división. Entonces ese es el consejo práctico. Si uno ama, no haga pasar mal rato a los demás, viva unánime con un mismo amor y un mismo sentir. Y ya para terminar, hablemos sobre el Evangelio de San Mateo. En el Evangelio de San Mateo nos habla de Jesús de una parábola. Va dirigida a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo. ¿Cuál era la situación? Los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo, ellos creían que por estar en la religión, por estar cumpliendo los mandamientos, ellos eran mejores que los demás. Y entonces se creían ya perfectos. Pero Jesús les va a decir lo siguiente, que un hombre tenía una viña y tenía 2 hijos, y los mandó a ellos con esto: vaya, hijo, a trabajar a la viña. Y uno de los hijos, el primero, le dijo que sí iba, pero luego no fue. En cambio el otro le dijo que no va, y en últimas terminó asistiendo al trabajo de la viña. Ahora, la enseñanza que sacamos en este comportamiento es que lo importante no solamente es estar, sino hacer. Y por eso hay personas que se conforman solamente con decir sí de palabra, pero no se van al hecho. Y Jesús es claro. Entonces no solamente nos conformemos con estar ahí, con hacer parte de una religión, es importante el hacer. Y por eso mire que el un hijo le dijo yo sí, pero en últimas no fue, no hizo nada. Y así hay muchos por ahí. Muchos que están con el sí, que dicen que sí creen, pero no hacen nada productivo, no muestran la imagen de Cristo con sus hechos, con su vida. Entonces eso
no sirve a los ojos de Dios. No vale el sí sin hechos. Lo que importa es el hacer. Y como Jesús pone un ejemplo claro aquí, diciendo que los publicanos y las prostitutas llevan la delantera. Algunos de pronto se alarman. ¿Por qué las prostitutas entonces van en la delantera? ¿Por qué? Porque hay mujeres que reconocen su pecado y tratan de cambiar. Hay otros que se creen justos y con autoridad condenan a otros. Ahí es las contrariedades. En cambio, por eso decía el evangelio del domingo pasado, hay últimos que serán primeros y hay primeros que serán últimos. ¿Por qué? Porque a veces los primeros van relajándose en la vida, que se creen ya buenos y santos y no reconocen su pecado. En cambio hay últimos que en el recorrer de la vida van siendo conscientes de su mal que hacen y se convierten. Entonces, claro, nos habla Jesús aquí en el evangelio, y la invitación es para que con nuestras palabras y con nuestros hechos actuemos. Y no se les olvide la humildad y el respeto con el que debemos vivir en la familia y en nuestra comunidad. No vivamos destruyéndonos unos con otros. La persona racional no es la que más grita, sino la que se calla cuando tiene que hacerlo. ¿Para qué? Para evitar problemas y escándalos. Continuemos nuestra Eucaristía en este domingo. Nos colocamos de pie y vamos a profesar la fe diciendo: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, y desde allá de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Presentemos nuestras peticiones al único que tiene poder para darnos lo que nos hace falta y digámosle: Padre de misericordia, escucha nuestra oración. Te rogamos por la Iglesia, discípula misionera del Evangelio, para que, reconociendo sus faltas y miserias, abra de par en par las puertas a Cristo mediante un verdadero arrepentimiento. Padre de misericordia, escucha nuestra oración. Te rogamos por los gobernantes, legisladores y jueces, para que a la luz del Evangelio entiendan que lo importante en la vida no son las leyes o programas, sino los gestos de solidaridad a favor de todos, especialmente de los más pobres y olvidados. Padre de misericordia, escucha nuestra oración. Te rogamos por los pecadores, que con fe sincera acepten la invitación de Jesús a trabajar en su viña, que su testimonio de vida nos anime a todos a colaborar en la construcción de un mundo de justicia, fraternidad y paz. Padre de misericordia, escucha nuestra oración. Te rogamos por los jóvenes y adolescentes, para que escuchando el llamado de Dios digan no a los vicios que deshumanizan, digan sí a una vida coherente, madura, responsable al servicio de la vida. Padre de misericordia, escucha nuestra oración. Te rogamos por nuestra comunidad para que, reconociendo a Jesús como enviado del Padre, avancemos por el camino de la conversión, que hace posible descubrir la voluntad de Dios, lo bueno que agrada y lo perfecto. Padre de misericordia, escucha nuestra oración. Padre bueno, te presentamos estas súplicas y te pedimos que sean escuchadas, porque tú eres nuestro Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. En el altar del sacrificio vamos a ofrecer a Dios los dones del pan y del vino. Pueden sentarse.
Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Concédenos, Dios misericordioso, que te sea agradable esta nuestra ofrenda, y que por ella se abra para nosotros la fuente de toda bendición. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario darte gracias, Dios Todopoderoso y Eterno, en todos los momentos y circunstancias de la vida, en la salud y en la enfermedad, en el sufrimiento y en el gozo, por tu siervo Jesús, nuestro Redentor, porque Él en su vida terrena pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal. También hoy, como buen samaritano, se acerca a todo hombre que sufre en su cuerpo o en su espíritu y cura sus heridas con el aceite del consuelo y el vino de la esperanza. Por ese don de tu gracia, incluso cuando nos vemos sumergidos en la noche del dolor, vislumbramos la luz pascual en tu Hijo muerto y resucitado. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos a una voz el himno de tu gloria. Tu Padre, eres santo porque piensas en las personas y no quieres estar lejos de ellas. Nos has enviado a Jesús, tu Hijo muy querido. Él vino para salvarnos, curó a los enfermos, perdonó a los pecadores. A todos les mostró tu amor. Se hizo amigo de los niños y los bendijo. Por eso, Padre, con el corazón agradecido te decimos: llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, hosana en el cielo. Padre clementísimo, no estamos solos para alabarte, puesto que por todo el mundo tu pueblo te glorifica. Por eso nos dirigimos a ti con toda la Iglesia, con tu servidor el Papa Francisco, con nuestro obispo Saúl Grisales. También en el cielo la Santísima Virgen María, los apóstoles y los santos te alaban sin cesar. Con ellos y con los ángeles te decimos: bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en el cielo. Padre Santo, para mostrarte nuestro agradecimiento, hemos traído pan y vino. Y ahora te pedimos que por la fuerza del Espíritu Santo se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Así podremos ofrecerte, Padre, lo que tú mismo nos regalas. Porque Jesús, la víspera de su muerte, mientras cenaba con sus apóstoles, tomó pan de la mesa, te dio gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, tomó el cáliz lleno de vino, y de nuevo te dio gracias y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de sus pecados.
Hagan esto en conmemoración mía. Padre Santo, lo que Jesús nos mandó que hiciéramos, lo realizamos aquí con respeto. Te ofrecemos el pan de la vida y el cáliz de la salvación, proclamando así la muerte y la resurrección de tu Hijo. Él es quien nos conduce amistosamente hacia ti. Acéptanos a nosotros juntamente con Él. Demos este pan y bebemos este cáliz. Anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Padre, que tanto nos amas, permítenos acercarnos a tu mesa y envíanos el Espíritu Santo para que recibamos el cuerpo y la sangre de tu Hijo y lleguemos a ser un solo corazón y una sola alma. A ti, Señor, que nunca olvidas a nadie, te pedimos por todas las personas que amamos, por el Papa Francisco, nuestro obispo Saúl, por nuestros padres, hermanos y amigos, y por aquellas personas a las que deberíamos querer más. Ponemos, Señor, en tu presencia la vida de el señor Eduardo Froilán González Guerrero, de su esposa y familia, quienes te dan gracias porque los has escuchado cuando ellos con fe te invocaron. Que sigan recibiendo tus bendiciones y tu amor de Padre y Dios. Te pedimos por todos los hermanos que salieron de este mundo en tu paz, en especial por Carlos Hernán Vallejo Romero. Concédele, Dios de misericordia, gozar de tu presencia en la eternidad. Acuérdate de los que sufren, de los que están tristes, de tu gran familia de los cristianos extendida por toda la tierra y de todos los que vivimos en este mundo. Y al ver todo lo que tú haces a favor nuestro por medio de Jesucristo, tu Hijo, nos quedamos admirados y de nuevo te damos gracias y te bendecimos. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Sigamos hablando con nuestro Padre Dios y ahora lo hacemos con la oración que Cristo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Líbranos de ser ostentosos. Y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédeles la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a participar del banquete del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Oremos. Que este misterio celestial renueve, Señor, nuestro cuerpo y nuestro espíritu, para que seamos coherederos en la gloria de aquel cuya muerte hemos anunciado y compartimos, que vive y reina por los siglos de los siglos. Por nuestro hermano Carlos Hernán le decimos a Dios: concédele, Señor, el descanso eterno. Que Carlos Hernán Vallejo Romero y todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Tenga la bondad de sentarse un momento para leer avisos parroquiales. Les informo que, con la gracia de Dios, el próximo domingo vamos a dar reapertura al templo de nuestra parroquia. Vamos a recibir más o menos unas 40 personas, ya está todo el protocolo listo, en esta semana se lo instala. Entonces, desde el próximo domingo, con una Eucaristía solemne, vamos a ingresar más personas, se va a dar el ingreso a más personas a la celebración de la Eucaristía, obviamente con todas las recomendaciones que se debe tener en cuenta, porque debemos seguir cuidándonos. Entonces, desde el próximo domingo, que es el primer domingo ya de octubre, se dará la reapertura a el templo parroquial
Y así pues darle gracias a Dios porque nos permite nuevamente encontrarnos aquí en su casa. También les informo que las personas que desean ingresar a la Eucaristía los domingos tienen que hacerlo una media horita antes. Algunos llegan con la hora justa, entonces recuerden que ya a las 8 o 10 de la mañana ya encontrarán cerrado el templo. Reapertura quiere decir que vamos a recibir más gente, pero más no que las puertas van a estar abiertas, no, porque hay que respetar pues las normas que nos han puesto y con el número de personas que alcanzan acá en el templo. Entonces eso. Les informo también que en esta semana, en la semana que terminó, se entregó unos mercados de parte de la diócesis que con una ayuda de Alemania se entregó a nuestra parroquia Inmaculado Corazón de María. Se entregó no a todas las parroquias, solo fue a algunas, a otras pues ya serán beneficiadas con otras ayudas. Entonces se entregó unos mercados que fueron repartidos a la gente más necesitada de nuestra parroquia, del pueblo y de las veredas. También para tener en cuenta, porque hay gentecita que habla y dice que la iglesia nunca hace nada. Entonces a veces toca decirles para que sepan que los que no hacen nada a veces son los que hablan y dicen que la iglesia no hace. Entonces la iglesia también, con la ayuda de Dios, hace las obras en bien de los necesitados. Esos son los avisos parroquiales. Damos gracias al señor Eduardo Froilán González Guerrero, quien desde la ciudad de Pasto está conectado a esta hora con la celebración eucarística, a él, a su familia. Y gracias porque él patrocina la transmisión de la Eucaristía en esta hora por la emisora 104.3. Que Dios bendiga su generosidad. Y gracias a los hermanos de la emisora 104.3 Verde Estéreo por hacer posible que por este medio se llegue a muchas personas y a nuestros hermanos que transmiten a través de la red de Facebook, a William y Alex. Nos colocamos de pie para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y los acompañe siempre. Bajo la protección de nuestra Madre María Auxiliadora, pueden ir en paz. Una feliz semana para todos. A Dios gracias por el agua, el calor, el viento, el sol y las estrellas. Gracias por los árboles, por las aves, por los ríos y los montes. Un mensaje de Verde Estéreo, la ecológica. Esta es la señal de Verde Estéreo, 104.3 FM. Transmitiendo desde Gualmatán, Nariño, el balcón de flores de nuestro departamento. Verde Estéreo, 104.3 FM. El sonido verde del sur de Colombia.